La Contraloría General del Estado concluyó que la revisión técnica vehicular en Quito entre noviembre del 2019 y julio del 2021 se realizó sin respaldos contractuales y tampoco se efectuó un concurso público para la prestación de este servicio. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con la economista Silvana Vallejo, exdirectora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para hablar sobre este hallazgo de Contraloría en el proceso de revisión vehicular aparentemente sin respaldos contractuales. Economista Vallejo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches, Fausto, un gusto saludarles a todos. De acuerdo a los hallazgos que han sido ya reportados por Contraloría, se habla de servicios sin contrato. ¿Cómo se llega a esto? Sí, de hecho, ese fue un tema que nosotros reiterativamente lo habíamos indicado y que realmente los costos que acarrea el hacer malos procesos contractuales fue lo que vimos en el 2022, el hecho de hacer una recalendarización en donde el costo se transmite en última instancia siempre a los ciudadanos. En el 2021 ya Contraloría había indicado y hecho una recomendación a la administración anterior en donde se les dijo no más convenios de pago. ¿Qué es el convenio de pago? El convenio de pago es una forma de contratación de servicio excepcional que se lo hace por alguna medida urgente en el cual la entidad contratante, en este caso AMT y Secretaría de Movilidad, tuvieron que contratar el servicio de revisión técnica vehicular a través de la presentación de una factura, es decir, es un acto administrativo, es un acto que no pasa por el proceso de contratación pública. Esto se lo hace de manera excepcional, como digo, por alguna emergencia, por alguna urgencia. Sin embargo, desde el año 2018 hasta el 2021, tal como lo establece el informe de Contraloría, se realizaron 12 convenios de pago. Estos 12 convenios de pago acumuló un monto aproximado de 7 millones aproximadamente, en donde esto tenía que dar explicación, obviamente, a la Contraloría General del Estado. Sin duda, la Contraloría General del Estado realiza un examen especial, no solamente del periodo 2018-2021, incluye también el periodo 2022, realiza un análisis exhaustivo e indica justamente lo que nosotros habíamos indicado, que no se podía realizar y seguir realizando procesos de convenio de pago, es decir, es un mero acto administrativo, sino que se tienen que hacer procesos de contratación pública, procesos competitivos. Es por esa razón que el año 2022, al inicio ustedes recordarán del año 2022, se tuvo que hacer una recalendarización, era imposible empezar en febrero del año 2022 y se tuvo que trasladar a junio del 2022 para hacer la revisión técnica vehicular de ese año. Y lo grave aquí es que, de acuerdo a la información nuevamente de Contraloría, es que todo esto se da pese a las advertencias de las propias autoridades. Por ejemplo, los asesores, dice, a pesar de los criterios emitidos por el asesor legal de la Agencia Metropolitana de Tránsito y el procurador metropolitano, quienes señalaron que no se podía seguir utilizando la figura excepcional, que es la que usted acaba de mencionar. Tan solo en los primeros contratos habla de 8 convenios de pago, a pesar de estas advertencias. ¿Y esto a qué nos lleva a pensar? O sea, se ha detectado ya un tema aparentemente de corrupción donde estarían varios funcionarios involucrados. Es lo que las conclusiones a las que llega Contraloría General del Estado, se hacen las advertencias debidas y a pesar de realizar las advertencias se procede a hacer nuevamente convenios de pago. Es por esta razón que justamente cuando nosotros en mi administración ingresamos en enero del 2022, obviamente esto no podía continuar y Quito no podía tener revisión técnica vehicular sin antes, primero, liquidar un contrato de 20 años que no se había liquidado y que esto continuó por adendums, continuó por ampliaciones, etcétera, y se presta el servicio a través de esta figura excepcional. Es por esa razón que toma un tiempo primero liquidar el contrato y luego hicimos una mediación con la Procuraduría General del Estado
para que todo quede en orden y poder hacer un proceso competitivo. Sin duda, ha pasado ya el examen especial de Contraloría General del Estado. Quienes han tomado esas decisiones en su momento tendrán que responder ante la sociedad quiteña y ante las autoridades competentes justamente de por qué se lleva a cabo estos procesos de esta manera, que sin duda nosotros como población y en la administración anterior lo sentimos. Esto tiene un impacto grande y tuvimos que afrontarlo con todas estas complicaciones en donde no se podía realizar en el momento determinado, sino que se tuvieron que tomar decisiones extremas justamente para poder ordenar el marco jurídico, poder realizar procesos competitivos, poder ordenar la casa y de esta manera realizar un proceso. Actualmente se hicieron 2 contratos, el contrato de subasta inversa, que incluyó también otra contratación de líneas móviles y también de la operación de patios, y luego se llevó a cabo otra subasta con el cual la revisión técnica vehicular hasta el momento está asegurada hasta diciembre de este año. No obstante, podemos también señalar que estos convenios de pago, y dadas las condiciones y dadas principalmente las observaciones de Contraloría, no se dan necesariamente por una premura cuando se trate de 1 o 2 como un tema excepcional, sino que también podría ser un sistema, y esto de acuerdo a otras denuncias que se han hecho en otros ámbitos también del sector público, es una forma de evitar, sortear los concursos. Sí, no hay que dudarlo. Es una manera de evadir la contratación pública y justamente poner al escrutinio del público en la página web del SOCE, en donde se mira justamente esta situación. Mira que en el año también 2020 no hubo revisión técnica vehicular año suficiente. Un año entero en el cual tenían toda la libertad de liquidar un contrato, de hacer un estudio de mercado, de proponer un nuevo modelo de gestión, incluso para empezar un 2021 que fue irregular también con la RTV. Tuvimos año 2020, tuvimos año 2021 para poner todo el marco jurídico, el proceso, el modelo de gestión, el estudio de mercado. Dirán que fue la pandemia. No será nada, claro, pero ese fue el momento que se podía haber aprovechado para realizar todo un proceso, y no en medio de un año en donde ya se necesitaba pues prestar el servicio. No se podía prestar el servicio sin estudios, no se podía prestar el servicio sin liquidar el contrato. Entonces estos fueron los impactos que tuvimos en el año 2022 y que tuvimos que enfrentarlo. Pero el 2020 y el 2021 fue tiempo suficiente en el cual la administración anterior pudo haber realizado un buen trabajo, y así hubiéramos tenido ya un nuevo modelo de gestión. Significó, por lo tanto, un retraso. Que es cuando no se ejecutaba la revisión precisamente por los temas de pandemia, y es el momento, entiendo yo, su reflexión es en el sentido de que mientras no había este trabajo constante de revisión técnica vehicular, podían ajustar los temas contractuales. Exacto, porque tuvimos que tomarnos nosotros 6 meses del año 2022, no prestar el servicio para realizar todos estos procesos, pero tuvimos un año 2020 entero, un año 2021, en donde una administración responsable debió haber revisado los expedientes, puesto en orden las cosas y realizar procesos que, de acuerdo con la ley de contratación pública, deberían haberlo realizado. Ahora, la Contraloría también hace otra observación que me parece importante, porque lo primero que nos hemos referido a los convenios de pago son del servicio entre noviembre del 2019 y julio del 2021. Inmediatamente en agosto del 2021, de acuerdo a este informe, se señala que se generaron valores por sobre los $3 millones que se pagaron a través de otra figura, un acta de acuerdo total suscrita en junio del 2022, es decir, únicamente para el pago con la directora de la General Metropolitana de Tránsito de la AMT. Esta es otra de las formas de pago y otro de los egresos que cuestiona Contraloría. Sí, lo que está diciendo ahí Contraloría General del Estado, recordemos que el contrato se da para prestar el servicio en el año 2021. Queda eso sin pagar, ¿no?
queda prestado el servicio y no se realiza la erogación de un contrato que ya realizó la administración anterior. Entonces ingresa la nueva administración y ve que tiene cuentas por pagar. Las cuentas por pagar no se realizaron únicamente revisando los documentos, servicio prestado, acta de entrega, recepción a satisfacción, no, sino que es lo que se hizo, nos fuimos a mediación con Procuraduría General del Estado. En este espacio de la Procuraduría General del Estado es donde se realiza tanto la liquidación cuanto también el pago del servicio que ya fue prestado en el año 2021. Se lleva un proceso de aproximadamente 5 meses en justamente ventilando todos los elementos encontrados de los contratos anteriores y a través de un acuerdo general mediado por Procuraduría General del Estado se llega a liquidar el último convenio de pago que lo que hacía era justamente garantizar la liquidación del contrato, revisar el servicio prestado y con eso se liquida. Entonces, el último pago lo que se hace es llevar a una mediación que lo establece justamente la norma legal. ¿Qué podría o qué debería pasar de aquí en adelante ya respecto a la revisión técnica vehicular? Normalmente estos son los problemas que se generan y repercuten principalmente en los usuarios. Lo que queda en este momento es establecido todos los documentos de estudio de mercado, queda establecido un camino a seguir para la contratación que no tiene observaciones de los procesos competitivos realizados en el año 2022. Queda un modelo de gestión que hay que mejorarlo, sin duda, un modelo de gestión en donde el tema tecnológico, en donde el tema de servicio al cliente son elementos básicos a mejorarse. Creo que esos elementos tienen que profundizarse y con eso realizar una contratación de largo plazo, tal como lo recomienda también Contraloría General del Estado. Si no, vamos a estar abocados a realizar este tipo de contrataciones cada año y deberíamos generar un modelo de gestión más moderno, más inteligente para que todos los usuarios lo puedan hacer. Ahora, sobre esto se generaron ya algún reporte con IRP, con indicios de responsabilidad penal. Desconozco todavía, eso obviamente los indicios... Claro, los detalles se mantienen normalmente en reserva. Ajá, administrativo financiero va directamente a quien está implicado en los temas, ¿no? Son ellos quienes tendrán que dar nuevamente sus argumentos y defender el proceso que lo realiza. Esperamos que no sufran las consecuencias, principalmente los usuarios, algo que lamentablemente ocurre año tras año. Economista Vallejo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, Fausto, a las órdenes, gracias. Gracias, ha sido la economista Silvana Vallejo, exdirectora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, hablando sobre la Contraloría, que ha emitido un informe donde señala que el proceso de revisión vehicular se realizó sin respaldos contractuales entre noviembre del 2019 y julio del 2021. Algunas observaciones, egresos por más de 7 millones de dólares, en un caso también otro pago por sobre los 3 millones de dólares. Están observados por la Contraloría, seguramente habrá funcionarios involucrados. Los resultados se sabrán más adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.